Y como le repito, bienvenidos a este viernes y fin de semana largo, por supuesto. Ok, adelante, Daniela. Me avisan si ya ahí se ve. Creo que sí. Ok. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos el grupo 1 y les vamos a hablar sobre la teoría del caos. Para introducir un poco el tema, cabe mencionar que esta nueva ciencia llamada caos lo que ofrece es como una vía para encontrar patrones y orden donde se logren observar comportamientos erráticos y también aleatorios. Los científicos también denominan caóticos aquellos movimientos no aleatorios complejos que muestran una expansión muy rápida de errores, lo cual a su vez esto puede impedir como encontrar la tasa de crecimiento y también inhiben la posibilidad de ser predecibles en el tiempo. Es importante como comprender el término de complejidad, ya que esto indica una forma de comportamiento, un conjunto de características identificables en la mayoría de los sistemas de la naturaleza, incluyendo lo que serían las organizaciones y sus procesos. Además, un sistema complejo está conformado por reglas naturales que influencian lo que es su comportamiento y también reglas complejas que le permiten funcionar en ambientes turbulentos. Y bueno, ¿qué pasa dentro de las organizaciones? Dentro de las organizaciones, esta teoría lo que explica es cómo situaciones de cambio rápidas que requieren soluciones creativas no pueden ser controladas como por los estándares normales que se utilizan siempre. Y dado esto es que la gerencia necesita saber cómo guiar la dinámica caótica para alcanzar de igual forma los objetivos deseados de la empresa. Con respecto a algunos conceptos y características, podemos mencionar que el caos se define usualmente en la lengua española como una condición o situación de gran desorden y también confusión. Esta teoría en su origen se desarrolla en el campo de la física, en lo que sería la dinámica de fluidos y también en las matemáticas. Y bueno, si se preguntan cuándo surgió, se puede mencionar que surgió en los años 60, esto con la expansión de los computadores digitales gracias a su gran poder de cálculo. Y bueno, algunas características de un sistema caótico, como vemos ahí, sería la dependencia sensitiva de condiciones iniciales. ¿Y qué significa esto? Eso significa que una pequeña perturbación o un pequeño cambio en las condiciones va a generar un gran efecto en el futuro y hace que sea poco observable y difícil de predecir. Esto se conoce popularmente como el efecto mariposa. También es no lineal y significa que las causas y los efectos de los eventos que produce el sistema no son proporcionales. Es complejo, como mencionamos antes, ya que contiene reglas complicadas que no siempre pueden ser entendidas a través de lo que serían sus partes individuales. Tiene una entropía positiva. La entropía lo que indica es como el grado de desorden y que sea positiva indica la tendencia al desorden del sistema. Por último, que es atractor extraño. Este es el equilibrio al que tiende el proceso. Es estable, aunque este nunca hace la misma cosa, digamos, dos veces iguales ni al mismo ritmo. Por lo tanto, podría parecer o denominarse inestable. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el caos y su aplicación en las organizaciones. Siguiente. Y es que si nos enfocamos solamente en lo tradicional, vamos a considerar solamente como el control, el orden y los hechos previsibles. Pero en este enfoque tradicional, lo que es el desorden, el caos y la incertidumbre son contrarios a la parte organizativa. Entonces, autores como Nonaka en el año 1988 nos dice que el caos y el desorden deben ser propios de una organización y por tanto una organización cuando es manejada de forma caótica se irá revolucionando y recibirá de buen agrado la inestabilidad, lo cual provocaría que se conozca más sobre los límites.
Esta teoría sugiere que todo acontecimiento es imprescindible y que toda irregularidad es una propiedad de las organizaciones. Esto quiere decir que un gerente siempre se debe adaptar a lo nuevo que él espera y no basarse siempre en una normativa o en una regla. Siguiente. Acá de lo que trata es que se han establecido 5 lecciones que deja esta teoría para una gerencia estratégica. La primera es que la planificación a largo plazo es difícil, producto de la dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. El segundo, las empresas no alcanzan un equilibrio estable. El tercero, un cambio drástico puede producirse de forma inesperada debido al ingreso de algo nuevo en el entorno. El punto 4 dice que puede hacerse pronósticos a corto plazo y predicciones de patrones debido al grado del orden existente dentro del caos. Y el 5, que se necesitan pautas para enfrentar la complejidad y la incertidumbre. Siguiente. En este caso, este autor en el año 2002 dice que la cultura organizacional flexible ante el crecimiento y el cambio, en lugar de una cultura organizacional opuesta al cambio para mantener el status quo. Entonces, esta nueva cultura sirve para proteger la supervivencia de la organización bajo cambios que depara el futuro no predecible del negocio. Explica el abandono de la estabilidad y el control por la innovación. De igual forma, este autor, Nonaka, en el año 1988, argumenta que la autoorganización es esencialmente creación de información y desde esta perspectiva el proceso se realiza a través del caos y la fluctuación. Ahora les voy a hablar sobre el caos y el aprendizaje organizacional. Y es que la mayor preocupación de las empresas consiste en cómo asignar su activo principal, en este caso, el capital. Por ende, el conocimiento va a reemplazar este capital y pasa a ser un recurso crítico de una empresa. Y entonces la empresa básicamente se ve obligada a crear organizaciones donde puedan construir procesos para generar, integrar y aplacar los recursos más importantes. El autor Martensen en el año 2000 dice que el conocimiento es desordenado y autoorganizado. Es buscado por la comunidad y propagado con el lenguaje. También Beckby dice que exploran la complejidad y la dinámica entre el manejo del conocimiento y el uso de redes internas de la comunicación en la organización. También dice que se propone el uso de una matriz combinando el uso de la red interna con el manejo del conocimiento, donde afirma que es necesario un balance entre el nivel del control y el caos para lograr un ambiente que sea efectivo en el uso de la red interna y el manejo eficiente del conocimiento, como una competencia de la organización, donde básicamente el conocimiento necesita ser puesto en uso para alcanzar los objetivos o las metas. Otros aportes corresponden que se realizaron, este autor, Chen y Van de Ven, en el año 1996, también reporta los primeros resultados empíricos que demuestran la presencia del caos en el proceso de innovación. También para Broesma, en el año 1995, dice que la teoría del caos explica el efecto que tiene la información del entorno en la organización, al igual que un sistema vivo. En la nueva información la mueve del estado de equilibrio. Ahora para comentar un poco sobre la influencia que tiene la teoría del caos dentro del desarrollo de una organización, se puede mencionar que esta teoría trata de entender la relación que hay entre el orden y el desorden y de esta forma entender que es posible del orden llegar al caos y del caos alcanzar el orden. Entonces, la complejidad de los sistemas va a indicar un conjunto de características que son fácilmente identificables en la mayoría de los sistemas naturales, como se había mencionado anteriormente,
Aquí se incluyen lo que son las organizaciones, por supuesto, y sus procesos. Entonces, un sistema complejo va a tener reglas naturales que influyen en su comportamiento y también van a haber reglas complicadas que tienden a llevarlo a un ambiente turbulento. Dolan en el 2003 menciona que el concepto de caos representa una evolución natural que contiene incertidumbre en un ambiente turbulento y que aún en las situaciones más complicadas, la naturaleza siempre se organiza a ella misma como si estuviera siguiendo un flujo. Es por esta razón que los autores consideran que aunque el caos no puede ser controlado porque forma parte del flujo de la vida, este sí puede ser guiado por medio de lo que ellos llaman parámetros de comportamiento, que lo que se refiere es a los valores, y proponen el concepto de gerencia por valores como una herramienta que puede servir para guiar estas reglas no controlables hacia una dirección que pueda ser bien definida. Bueno, como ya se mencionó también, esta teoría lo que hace es explicar que el orden puede convertirse en caos y el caos en orden. En el primer caso, el sistema pasa de un periodo de uniformidad a ciclos de oscilación o turbulencia hasta poder organizarse a sí mismo nuevamente. Y en el caso contrario, se pasa del caos al orden por medio de un equilibrio del sistema. Este estatus final no va a ser estático, sino que es un proceso dinámico que se organiza a sí mismo y además también corresponde al punto más alto del cambio, que viene siendo donde ocurre la creatividad, la innovación y el desarrollo del sistema, por ejemplo. Hay una serie de condiciones que ayudan con la adaptación de los ambientes turbulentos. Por ejemplo, el generar confianza en el manejo de la incertidumbre, también el trabajar con flexibilidad, simplificar reglas y estructuras, la autoorganización, el estimular la participación y la colaboración, el crear responsabilidad social y crear también una alta calidad de relaciones interpersonales. Cuando finalmente ya se implementan estos cambios y ocurre la adaptación, esto va a implicar que se implementen un conjunto de valores nuevos que estén incorporados en el trabajo diario. Estos valores que estarán orientados hacia el desarrollo son esenciales para poder crear nuevas oportunidades. Coppock en el año de 1997 comenta que la teoría sugiere que es posible que los procesos estables, como por ejemplo retener ciertos valores, prácticas o rutinas, pueden ser capaces de generar nuevas ideas innovadoras. Por esta razón, en el ciclo natural de crecimiento, una organización va a necesitar alternar entre lo que serían momentos de desarrollo, como creación y expansión, y también entre momentos de control. Y ya para concluir, es importante recalcar aquí que el caos y el desorden son propiedades que están intrínsecas a la organización y las perturbaciones que sufren las organizaciones son realmente oportunidades de creación. También que el papel de la organización en el proceso de aprendizaje es el de proveer el contexto apropiado para que se pueda desarrollar y difundir el conocimiento, y además también que se pueda adaptar de una manera oportuna a los cambios que ocurren en el ambiente. También el comprometerse con el aprendizaje de una manera continua y movilizar el talento. Y por último, el punto máximo de desarrollo de las organizaciones se logra a través de la definición de un conjunto de valores, como se mencionó, que van a ser esenciales para crear nuevas oportunidades de expansión y de crecimiento. Eso sería todo. Gracias. Gracias, perfecto. Muchas gracias, chicas. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció la teoría del caos? Profe, son como un poco filosóficas y también como que un poco complejas el comprenderlas bien. Sí, por supuesto.
Y ustedes vieron, bueno, la lectura va muy relacionada a eso, a la parte de cómo hacer esa conceptualización, ¿verdad? De por qué operan las organizaciones, cómo se desarrollan, cómo se modifican, cómo responden a su entorno. Entonces, estas teorías ayudan un poco a comprender toda esa complejidad que hay. Y teorías como esta, teoría del caos, teoría de los fractales, teoría de multiversalidad, nos expanden un poco más en el sentido de que nada es lineal, ni en organizaciones, ni en la naturaleza, ni en el universo, ¿verdad? Todo es un conjunto de reacciones entrópicas que al final buscan estabilidad de una u otra manera. Un ejemplo muy claro es en el origen del planeta, ¿verdad? Ustedes podrán imaginar ese cúmulo de energía, todas esas reacciones que habían, ¿verdad? Todo ese caos en el espacio para lograr, como dicen los compañeros, un flujo y tener el planeta que actualmente disfrutamos, ¿verdad? Entonces, de ese momento caótico, pues surge esto, que aún sigue también siendo caótico, pero ya con un flujo más definido y una, por decirlo así, una inteligencia de la naturaleza que se enrumba a la estabilidad. Y es interesante, así es, por ejemplo, el universo, que está en constante expansión, y así continuará siendo por, no sé, mucho tiempo. En las organizaciones, esto es interesante porque están interactuando con entornos ambientales y sociales muy dinámicos. Y actualmente lo vemos reflejado en el tema de las tecnologías, en el tema de las relaciones interpersonales, en el tema también de la dinámica económica que hay. Ustedes han visto que ahora está tomando fuerza o entrando el tema de las criptomonedas. Bueno, es algo que entonces obliga en ese caos de una nueva digitalización del dinero a que las organizaciones se reconstruyan, ¿verdad? Igualmente países, sistemas económicos, etcétera. Y también todo lo que ha traído el tema de COVID-19, ¿verdad? Que ha hecho que organizaciones tengan que fortalecerse, tengan que adaptarse o sean absorbidas o desaparezcan e inicien otras organizaciones nuevas. Todo el tema de emprendedurismo en la pandemia pues ha sido muy dinámico, y hay gente que ha tenido que emprender por este caos, y han habido nuevas empresas, nuevos servicios. Lo vemos, por ejemplo, con Zoom, con otras plataformas de videollamada, ¿verdad? Que no eran muy utilizadas y ahora tienen un papel importantísimo en el mercado y ahora valen millones. Bueno, Zoom no sé cuánto valdrá en el mercado, pero ha crecido increíblemente. Telegram, WhatsApp, etc. Y esa parte del caos también nos permite aprender y desarrollarnos. Entonces, sí, no sé qué piensan los demás chicos. No sé si han visto estas películas del efecto mariposa. Películas no, profe, pero sí más o menos sé sobre qué trata. Uh-huh. O bueno, más recientemente, no sé si han visto, ay, ¿cómo se llama esta serie? Rick y Morty. Que es buenísima, no sé si la han visto. En orden cronológico no, pero algunos capítulos. Bueno, pues, de hecho, muchos de los capítulos tocan muchos de estos temas. El caos, la complejidad, bueno, hasta universos alternos, etcétera. Súper interesante. Bueno, a mí me encanta. Tengo que ver la nueva temporada. Pero bueno, básicamente es
para reflejarnos la inmensa variedad de opciones y alternativas y caminos en los cuales una simple toma de decisiones o una situación externa puede variar. El tema del Medio Oriente, el tema de la subida de precios del crudo, el tema de la variabilidad climática, ¿verdad? Cómo nos está generando caos actualmente y nos obliga a ver cómo nos reestructuramos, cómo nos adaptamos, cómo buscamos nuevas soluciones, emprendimientos, etcétera. Que por cierto ha estado lloviendo increíblemente en tan poco tiempo, muy seguido. Pero bueno, eso es a lo que tenemos que irnos enfrentando. Ok, gracias al grupo 1. Perfecto. El grupo 2. ¿Me da permiso a mí? Uy, vamos a ver. Alondra, ¿verdad? Sí. Eso es. A ver. Creo que ya. Ya lo ven, ¿verdad? Sí. Okay. Buenas tardes. Nosotras les vamos a hablar sobre la ecología organizacional. Primeramente, esta ecología estudia el contexto en el que se desenvuelven las organizaciones para poder observar las relaciones de causalidad entre la tipología y su desempeño. También estudian los ciclos de vida de las organizaciones con un enfoque que nos puede recordar un poco a las aplicaciones en biología y sociología, a través de conceptos como destrucción creativa e innovación revolucionaria. La ecología de las organizaciones se divide en 3 niveles. El nivel de la comunidad, que es el sistema funcionalmente integrado a poblaciones que interactúan. El nivel de población, que es el conjunto de las organizaciones dedicadas a actividades similares. El nivel de la organización se centra en las organizaciones individuales. Algunas investigaciones, además, dividen a las organizaciones en miembros individuales y niveles de subunidades. Bueno, también cabe mencionar que la ecología organizacional se puede comparar ligeramente con algunas de las teorías evolutivas en economía, ya que hay algunas similitudes entre ellas, como el énfasis en las rutinas organizacionales y los límites a la adaptabilidad organizacional, el nivel de análisis de la población o del sistema y la importancia de la selección ambiental. Hay una teoría que se llama la teoría ecológica de las organizaciones, y esta, bueno, para ubicarlo un poco, se puede simplificar a lo que serían las teorías que tratan de explicar los cambios organizativos que se pueden agrupar en 2 grandes bloques. Uno que propone como fuente del cambio a los aspectos internos de la empresa, y otro que se centra en las causas externas a la organización. Esta ecología organizacional, tal como ya ha sido creada por Hanna y Freeman en 1977 y en el 89, termina con el supuesto básico de la adaptación organización-entorno. Las organizaciones no se adaptan plácidamente a su entorno, sino que por el contrario, los cambios en el entorno pueden y de hecho las hacen desaparecer. También un punto importante del análisis de la ecología organizacional no es solo la organización individual, sino que sus proposiciones se aplican a un nivel agregado, el poblacional. Y bueno, como sabemos, la población es el conjunto de las organizaciones que se encuentran sometidas en un mismo entorno. Los cambios poblacionales originados por nuevas condiciones del entorno no se explican por la adaptación de las organizaciones individuales componentes, sino porque algunas organizaciones no pueden seguir existiendo bajo distintas condiciones ambientales, digamos, y son reemplazadas por otras nuevas, que surgen precisamente a partir de esto, y son estimuladas por estas nuevas condiciones.
Bueno, las implicaciones de esta teoría para los estudios organizacionales parecen inquietantes porque es una perspectiva que rompe con la visión tradicional, según la cual las organizaciones poseen una lógica instrumental aplicable a propósitos determinados, que les permite adaptarse rápidamente a los cambios contextuales, ¿verdad? La teoría ecológica supone una gran rigidez y resistencia al cambio de las organizaciones debidas a tantos factores externos como los internos, que impiden las modificaciones necesarias. Esa presión y resistencia frente a la transformación organizativa es lo que los ecologistas tienden a llamar la inercia estructural. Ok, como principales características de la ecología organizacional, dice que puede ser clasificada entre las que explican los cambios organizacionales como resultado de acciones externas. Con estas ideas, Hannan y Freeman marcaron un punto de quiebre con el supuesto básico de que las organizaciones pueden ajustarse a los cambios en el entorno. Por el contrario, los cambios en el medio son los responsables de que las organizaciones desaparezcan. El foco de esta teoría está puesto en las poblaciones de organizaciones entendidas como el conjunto de organizaciones sujetas al mismo entorno. Existen tres principios básicos planteados en la teoría. Tenemos la teoría de la inercia estructural, que nos habla de la existencia de una gran rigidez que hace imposibles los cambios. Los gerentes deben de decidir en condiciones de racionalidad limitada porque no tienen toda la información importante y esto hace que sus decisiones no se traduzcan en las acciones más adecuadas. Edad y tamaño. Esta es muy importante para las tasas de desaparición. Con respecto al tamaño, se indica que mientras más pequeña sea la organización, menores serán sus posibilidades de supervivencia. Respecto a la edad, esto es lo más discutido. Se indica que la tasa de mortalidad decrece con la edad de la organización. En la teoría de la dependencia de la densidad tenemos que esta introduce dos nuevos conceptos, el de legitimación, que básicamente es el grado de aceptación de una forma organizativa, y el de competencia, que nos habla de la rivalidad en la apropiación de los recursos. Como objetivos tenemos que, en primera referencia directa, encontramos dentro de las corrientes del pensamiento organizativo. Sorry, te brincaste la diapositiva de la clasificación. Ok. En la clasificación tenemos el criterio propuesto por Hannan Freeman, que plantea tres aspectos a tener en cuenta para clasificar a las organizaciones. Tenemos la estructura formal de la organización, modelos de actividad existentes dentro de ella y tipos de normas existentes. Además, la ecología organizacional se enfoca en cómo las fuerzas sociales, o sea, comunitarias, afectan tasas de creación de nuevas formas de organización, tasas de desaparición de organizaciones y formas de organización, las tasas de cambio en las formas de organización. Y luego, para entrar en contexto, tenemos en primera referencia directa que encontramos dentro de las corrientes del pensamiento organizativo o las escuelas de administración, en las que se plantea la importancia del entorno para comprender y estudiar la actividad que desarrolla la organización, en la que propone la llamada teoría de sistemas. Hasta su aparición, los diferentes planteamientos formulados para el estudio de la organización se realizaban desde una concepción muy limitada, al entenderlas como sistemas cerrados. La teoría de sistemas nos dice sobre una concepción integral de contenido interdisciplinar que rompe con esos planteamientos tradicionales anteriores, al introducir un concepto de sistema abierto que explícitamente supone una necesaria interrelación entre el sistema estudiado y su entorno, de tal manera que se produce entre ellos una serie de relaciones de influencia e intercambio a manera de síntesis. Decimos que existe una gran diversidad de tipologías
para abordar el análisis de las organizaciones, como las que se centran en los problemas de ajuste organizativo, las centradas en aspectos estrictamente estratégicos o las que plantean la organización como un sistema completo. Un autor como Samuto indica que es posible construir una tipología de configuraciones que recoja estas y otras aportaciones y tengan, por lo tanto, un carácter integrador. En la actualidad existe un proceso acentuado de internalización, apertura y transformación del entorno en el que las organizaciones desarrollan su actividad, por la que nos apremia a tratar de conocer todos los elementos más relevantes de la adaptación y el cambio organizativo que necesitan llevar a cabo para poder sobrevivir en este nuevo ambiente, adecuándose a las actuales exigencias competitivas. Y para concluir, básicamente se logró concluir que la ecología organizacional va muchísimo más allá de un entorno ambiental y se enfoca en las sociedades dando una perspectiva general humana. Muchas gracias. Ok, gracias, chicas. Gracias. Esto tiene mucha relación. Ay, vamos a ver si me ven acá. Está muy relacionado con el tema anterior del caos y la complejidad. Básicamente, pues sí, como las especies, como en el entorno natural, las organizaciones necesitan o adaptarse, tratar de sobrevivir o extinguirse de alguna u otra forma, o ser absorbidas por otro sistema más complejo, mejor adaptado. Esto lo vemos mucho también de acuerdo a las necesidades que vaya creando el sistema social y a las exigencias de recursos, información, energía, etc. Ustedes recordarán, bueno, yo más o menos me acuerdo, pero esta gente de Blockbuster, que era una compañía enorme, ¿verdad? Me llaman de las películas que habían antes en cinta magnética, se me olvidó cómo se llaman estos, bueno, estos cassettes de películas. Tenía tiendas por todos lados y entró la era del streaming, ¿verdad? Y fue una organización que no supo adaptarse, pues ya no existe. Creo que si acaso solo sobrevive una tienda, pero ya nadie tiene videocaseteras también. Entonces esa capacidad. Igual surgen nuevas organizaciones, ¿verdad? Que hacen frente a esas nuevas necesidades. Kodak, por ejemplo, no supo ir detrás de la aceleración tecnológica, ¿verdad? Y la inversión que requería su empresa, y se quedó atrás en esa competencia de cámaras digitales, ¿verdad? Y ahora, bueno, todo el boom de los celulares. Entonces Kodak ya no es lo que era antes. Igual, pues Motorola se ha quedado un poco atrás, igual Samsung, han llegado nuevas empresas como Huawei, Xiaomi, etc. Entonces esa lucha constante de las organizaciones en ese entorno, ¿verdad? Por definir su nicho, su función, parte de la ecología también organizacional. ¿Qué piensan de esto? No se me queden callados. Bueno, yo personalmente pienso que sí es muy importante adaptarse al desarrollo porque, como dice usted, ¿verdad? Porque si no se saben adaptar las empresas más que todo a lo nuevo, a la tecnología y a las nuevas formas de darse a conocer, pues muy poco progreso van a tener. Sí, exacto. Incluso nosotros como profesionales y ustedes, de las organizaciones han cambiado 2019, ahora a la fecha, ya no volverán a ser iguales y nosotros también tenemos que seguirles
el paso a las nuevas tecnologías de información, a las nuevas formas de aprender, de desarrollar nuevas habilidades, estrategias, etc. Que es parte de lo que también exigen las nuevas organizaciones. Y ligado con esto, con toda esta situación del entorno caótico, un día estaba viendo un documental que hablaba sobre los umbrales, ¿verdad?, de desarrollo del universo y de la especie humana, y superado o pasado ese umbral, ¿verdad?, nos exige nuevos retos. Por ejemplo, el primer umbral es el tema del Big Bang. Sigue otro umbral que es el de concentración de la materia y energía para empezar a formar estrellas, empezar a formar planetas, etc. Luego en todo ese caldo de compuestos y elementos, ¿verdad? Surge la tabla periódica, ¿verdad? La infinidad de elementos, oro, plata, níquel, etc. Y para nosotros como especie humana, uno de los umbrales más importantes fue esa capacidad de comunicarnos, de organizarnos, para luego pasar al umbral de la revolución agrícola, ¿verdad?, que nos permitió cimentarnos en un solo espacio. Y como lo veíamos al principio en la primera clase, lograr tener estructuras sociales muy complejas, muy funcionales, ¿verdad?, que se iban adaptando a esas nuevas necesidades humanas. Recordemos también el tema de la pirámide de Maslow. Ya ahora no era simplemente el tema de satisfacer nuestros deseos más básicos, alimentación, etcétera, sino que nos volvemos más complejos como especie, desarrollamos más formas de organizarnos y llegamos a un umbral que es el tema de la comunicación y de la interconexión que tenemos. Muy diferente a hace muchos años atrás. Nosotros sí hemos vivido todo el boom del internet, el boom de las redes sociales. Entonces podemos darnos cuenta cualquier parte del mundo lo que está pasando. Ese es lo que le llaman el octavo umbral de la humanidad, ¿verdad? Esa dependencia, esa interconexión que tenemos en todo el planeta. Y se habla de un nuevo umbral en el antropoceno, perdón, que es salir de este planeta y empezar a usar la energía de estrellas o la energía y recursos de otros planetas o lunas, etc. Entonces, bueno, como les digo, les repito, esto tal vez nos abre un poco el panorama a todo ese montón de situaciones, pequeños eventos que desencadenan grandes cambios en nuestra historia y que los estamos viviendo actualmente. A veces hablan que uno de los umbrales que tal vez nos va a revolucionar todo va a ser el momento en que nos pongamos en contacto con otras civilizaciones o otras formas de vida inteligente afuera. Yo sí lo creo, pero no sé qué piensan ustedes. Ahí sería otro nivel de organización, porque ya estamos hablando de dos especies, la especie humana y, bueno, la especie inteligente que haya, o las especies que hayan allá afuera. ¿Cómo, profe? No entendí. No, les decía que ahorita estamos, nuestro nivel de organización es muy complejo, pero como especie humana. Otro nivel es el nivel de organización e interacción que podríamos establecer si hubiera un contacto real con otras especies inteligentes fuera del planeta. Pero bueno, ahí nos salimos un poco del tema. Pero es sumamente interesante. Ok, bueno, sigamos. Vamos por el grupo 3. Vamos a ver el grupo 3. Steve, Priscila, Isaac. Yo voy a compartir, profe.
Ok. Vamos a ver. Listo. Ya pueden ver. Sí. Sí. Ok, bueno, mis compañeros Steve Eras, Isaac Urbina y mi persona Priscila Serrano les vamos a hablar de lo que sería la teoría de las catástrofes. Entonces, vamos a empezar por su creador, que sería René Thom, el cual nació el 2 de septiembre de 1923 y murió el 25 de octubre del 2002. Este es sin ninguna duda uno de los grandes matemáticos del siglo XX, ya que es considerado como uno de los fundadores de la topología diferencial por su teoría del cobordismo, y gracias a la cual obtuvo una medalla Fields en 1958. Y ya luego posteriormente también estableció las bases de la teoría de singularidades de aplicaciones diferenciables, pero fue la teoría de las catástrofes la que le dio la mayor popularidad e hizo que su nombre traspasara al ámbito estrictamente matemático y empezara a aparecer en campos tan diversos como lo de la biología, la economía, las ciencias sociales y la filosofía de la ciencia. Ya en lo que sería él y la teoría de las catástrofes, se tiene que fue desarrollada por Thom en su última etapa. Y él lo que intenta es proporcionar modelos para describir los procesos discontinuos que aparecen al variar continuamente los parámetros de control de ciertos sistemas. Tuvo varios antecedentes y bueno, uno de ellos es cuando en 1960, ayudado por un colega físico de la Universidad de Estrasburgo, diseñan ciertos experimentos de óptica geométrica para verificar físicamente la estabilidad topologénica de las singularidades de aplicaciones diferenciales. Bueno, Thom se lleva una sorpresa ya que al encontrar ciertas cáusticas con singulares estables no previstas en la teoría. Y a Thom le lleva varios años entender la razón de este fenómeno y además introducirla en el concepto de estabilidad estructural. Otro antecedente que influye en René Thom para el desarrollo de esta teoría fue el artículo de 1960 de Seaman, llamado Topology of the Brain, en donde se pone de manifiesto las enormes posibilidades de modelización de los fenómenos físicos o fisiológicos por los modelos de la dinámica clásica. Y además se puede decir que la teoría de las catástrofes comienza con el libro Estabilidad Estructural y Morfogénesis, que fue escrito por Thom durante los años 1966 y 67 y fue publicado más tarde en el año 1972, en el cual Thom lo que hace es explotar sistemáticamente las posibilidades de modelización de fenómenos controlados por una función potencial estructuralmente estable que depende de los 4 parámetros de espacios temporales como parámetros de control. Ya hablando de lo que sería la teoría, se tiene que, es distinta según si se trabaja en el área de las matemáticas, en la física o química o en la sociología o la epistemología, ya que la forma genérica como se enuncia la teoría es como el estudio de las relaciones entre morfogénesis y estabilidad estructural, lo cual es el nombre que lleva el libro de René Thom. Y pero la visión generalizada es de la teoría de las catástrofes es un campo o una rama de las matemáticas. Esto no solo debido a la formación del padre de la teoría, el cual es René Thom, sino que también gracias a las expresiones y estructuras de la misma. También se tiene que la teoría de las catástrofes se origina del despliegue universal de la singularidad de una aplicación. Y el despliegue universal, que quiere decir que se despliega toda la información encerrada en una singularidad, lo que a su vez la singularidad de una aplicación, según Thom, siempre es algo que concreta toda una estructura global en una estructura local. Sin embargo, la teoría de las catástrofes, aunque se inicia en las matemáticas, esta no es matemática, sino que es más bien un lenguaje a saber.
Y en palabras de Tom, se tiene que la teoría de las catástrofes no es una teoría científica en el sentido corriente del término, sino que es decir, en el sentido de que se puedan aducir argumentos experimentales en su favor. Yo diría más bien que se trata de una metodología o acaso de una especie de lenguaje que permite organizar los datos de la experiencia en las condiciones más diversas. Y eso lo dijo René Tom en 1993. Buenas tardes, compañeros y profesor. Bueno, vamos a ver algunas características de la teoría de las catástrofes. Como primera característica tenemos que tiene una especial aplicación en el análisis del comportamiento competitivo y en los modelos de cambio organizativo, evolución social, sistemática y mítica. Por otro lado, también tenemos que sus aplicaciones son en principio la de simulaciones de objetos naturales, de tal forma que se utiliza en geología y en otros aspectos. Bueno, sigo. Eric Christopher Seaman ha generado gran controversia porque él considera que al considerar su aplicación en las ciencias humanas, porque digamos se sale de que es solo en objetos naturales. Este programa es el del desarrollo de una teoría general de modelos entendiendo al hecho específico de cada modelo es pertinente a cada descripción. Y que adicionalmente esta teoría general de modelos, la teoría general de las catástrofes, es distinta según si se trabaja en el área de las matemáticas, o en física o química, en sociología o epistemología. También tenemos que la teoría de la catástrofe se origina, como dijo la compañera, en el despliegue universal de la singularidad de una aplicación, lo cual en rigor significa una crítica fuerte al ideal aristotélico de ciencia y por consiguiente occidental, tal y como tradicionalmente se ha entendido a la ciencia. Para recalcar lo que dijo la compañera, el despliegue universal quiere decir que se despliega toda la información intrínseca encerrada en una singularidad. La teoría de las catástrofes se divide en dos ramas, la teoría de las catástrofes elemental y la teoría de las catástrofes aplicada. Tenemos que la teoría de las catástrofes elemental es una rama de la matemática pura que forma parte de una teoría más general que se llama teoría de la bifurcación. Su objetivo es probar un teorema de gran belleza que se conoce en la actualidad como teorema de Thom. Como se ha comentado anteriormente, es un teorema de difícil demostración y que ha sido labor de muchos matemáticos como Whitney, Thom, Malgrange, Matter y Arnold, entre otros. La teoría de catástrofes aplicada consiste en la aplicación de la teoría de catástrofes elementales al estudio de fenómenos cuya evolución está determinada por una función de tipo potencial que depende de unas variables de estado interno. Esta teoría suele ser mucho más útil cuanto más complicada sea la función potencial que rige el fenómeno. O sea, entre más complicada sea el fenómeno o el potencial de esta teoría entraría en mayor vigor. Después tenemos la implementación de la teoría de catástrofes. Em,
La teoría de catástrofes, como menciona mi compañera, René Tomla mencionó que no es una teoría científica en el sentido corriente del término, que más bien se trata de una metodología o un lenguaje, por lo que se puede tomar a la teoría de catástrofes como un método que permite la investigación más a fondo de los fenómenos naturales que no pueden ser explicados fácilmente de las maneras tradicionales. Eh, ya que esta permite, o lo que permite, es predecir las variaciones que se pueden dar en los sistemas estructurales o fenómenos naturales, teniendo en cuenta que el estado de tal depende de su historia previa, por lo que si los comportamientos cambian, conducen entonces a que no se vuelvan a las situaciones iniciales, ya que sus aplicaciones son en principio de las simulaciones de objetos naturales, como mencionaba el compañero. Esta permite ser utilizada en geología, en mecánica, en hidrodinámica, en óptica geométrica, en fisiología, en biología, en lingüística, en dirección estratégica y en sociología. Esto debido a que la mayoría de estas tienen como la necesidad de ver las variaciones que se pueden producir en su rama. Al igual que en las organizaciones, es totalmente importante el tener en cuenta los cambios que se pueden dar en las organizaciones a lo largo del tiempo para poder prevenir lo que pueda pasar y tomar medidas para estar preparados al momento de que esto suceda. Muchas gracias. Ok, chicos, gracias. Perfecto. Sí, aquí lo importante es que tengamos conciencia y veamos, igual que con los demás temas, los cambios repentinos que pasan, cómo vamos de pequeños comportamientos a grandes divergencias que pueden haber en un sistema, en una organización, en un entorno natural, etc. Como bien lo decían los compañeros, no todo se puede explicar a través de un solo modelo en la parte del caos y de la complejidad. Y esa teoría lo que hace es, para cada modelo, tratar de designar una descripción, ¿verdad? Que explique un poco esa complejidad que tiene por sí mismo. Entonces, básicamente eso. Ok, si gustan seguimos porque, híjole, ya vamos un poquillo atrasados. El último grupo, vamos a ver. Bueno, Priscila y Jamie tuvieron una situación, ¿verdad? Sí, pero Sí, ok. Lo vamos a poner para el otro viernes, para que completemos esta seguilla de presentaciones, la completamos con ustedes el otro viernes. Está bien, profe, gracias. Ok. Para que nos hablen un poquito sobre la teoría de los sistemas alejados del equilibrio. Y como ustedes han visto, pues muchas de estas teorías se explican en la parte matemática, pero tienen una excelente aplicación en la teoría organizacional. Es por eso que las estábamos mencionando, sin ser exhaustivos, ¿verdad? Sin entender en sí a más profundidad las mismas, pero sí darnos un contexto de esa complejidad. Ok, ¿alguna consulta, duda hasta el momento, chicos? ¿No? ¿Están por ahí? De mi parte no, profe. Ok. Ok, voy a compartirles un momento pantalla para ver algún temita que nos quedó y seguir la próxima clase. Vamos a ver. Me dicen si pueden
Si pueden ver la presentación. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, habiendo pasado por todo ese tema de teorías de la complejidad, y que está muy de moda, por cierto, ahora tratar de entender todas estas situaciones, y se lo repito por el tema de todo lo que nos va a generar la variabilidad climática, que no es natural, sino es acelerada por el antropogeno, por nosotros mismos, ¿verdad? Hay un montón de variables que se están moviendo ahí y nos están afectando de una u otra manera. Pues las organizaciones tienen que adaptarse, ¿verdad? Nosotros como especie humana, las instituciones, etcétera. Y como somos entes sociales, ¿verdad? Que toda nuestra vida hemos estado interactuando con organizaciones, desde la primera organización, que es nuestra familia, pues vamos a también a desempeñarnos o a colaborar con muchas de ellas. Entonces, quiero hablarles aquí un poco de una clasificación de las más usuales y combinaciones de organizaciones en las cuales pueden ustedes estar o trabajar. Hay tres grandes ramas, por decirlo así. Están las organizaciones que se organizan por afinidad, para la redundancia, por grado de centralización y por el nivel de formalidad que tienen ellas. Según la afinidad que tengan, hay organizaciones con fines de lucro, ¿verdad? Básicamente existen porque necesitan generar un ingreso, un valor, ¿verdad? En su servicio, en su producto, una utilidad, una ganancia. Y eso pues es el fin único o el más importante de las organizaciones y para sus propietarios o accionistas, generar ganancias, ser rentable en el tiempo. Entonces tenemos muchos ejemplos de este tipo de organizaciones. Las grandes empresas ahora que nos venden muchos tipos de servicio. Y tenemos por supuesto las organizaciones sin fines de lucro. Estas ya más caracterizadas, ¿verdad? Porque tienen un rol determinado en la sociedad, no pretenden o no están estructuradas para ser rentables por sí mismas o ganar una utilidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tema de la iglesia, de asociaciones de desarrollo, ASADAS, entidades filantrópicas, ONGs, ¿verdad? Que se establecen, por ejemplo. Y tenemos las organizaciones por su formalidad. Están las formales. Estas pues tienen una estructura bien definida, tienen un sistema ya establecido. Se toman decisiones, hay una estructura para tomar decisiones, hay comunicación, hay medios oficiales para comunicar las cosas, hay medios para controlar, también mecanismos como normas, reglas internas, conducta que se debe seguir dentro de estas organizaciones. Y lo que nos interesa aquí es que se busca un equilibrio, por decirlo de alguna manera, interno, ¿verdad? Que permita que todo trabaje y fluya adecuadamente. Ya sea en un banco, en una universidad. Y de estas organizaciones formales hay algunas subdivisiones. Tenemos las organizaciones tipo lineal, ¿verdad? Son las más básicas. Desde la antigüedad las tenemos así establecidas. Organizaciones eclesiásticas también en tiempos medievales, en donde hay una única autoridad que es la que da las reglas, dicta qué se hace, qué no se hace, los canales de comunicación que hay, ¿verdad? Y da también responsabilidad a subalternos o subordinados. De este tipo de organizaciones lineales tenemos, por ejemplo, un gerente general
y líneas de comunicación, ¿verdad? Que están ya de previo definidas. Este es un esquema básico de una organización lineal, ¿verdad? Entonces ustedes tienen su gerente y tienen encargados abajo que le rinden cuentas a este gerente. Y así va para abajo la cadena de mando. Tenemos también dentro de las organizaciones formales las de tipo funcional. Aquí básicamente lo más importante es que hay una diferenciación de actividades o de funciones, por eso se llama funcional. Y lo que hace es que separa, distingue y especializa los diferentes departamentos. Por ejemplo, aquí tenemos una secretaría administrativa, una dirección de personal y tenemos departamentos especializados o diferenciados. Un departamento administrativo de personal de confianza, docentes, el departamento de desarrollo de personal o de desarrollo de tecnologías o de mercadotecnia, etcétera. Entonces hay una funcionalidad ya establecida de previo. Y tenemos otras que ustedes van a ver que son las de línea staff, que es una combinación entre la lineal y la funcional. Porque tenemos aquí órganos de ejecución, ¿verdad? Lo que es una gerencia general, subgerencias, pero también tenemos líneas muy especializadas como asesorías, consultorías, etcétera. Por ejemplo, en un buffet, imaginen un buffet en donde tenemos abogados especializados en derecho penal, otra línea especializada en derecho ambiental o en derecho mercantil, pero hay gerencias y subgerencias y direcciones generales a niveles superiores. Entonces esa es una línea, organización línea staff. ¿Me siguen por aquí? Yo sí, Sí, profe. profe. Sí. Ah, bueno. Ahí. Ok, este es otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un consejo administrativo, tenemos un director general, ¿verdad? Como organización lineal, pero tenemos asesores especializados y tenemos directores de producción del área comercial o del área de financiera y tenemos en la cadena de mando ya pues los colaboradores. ¿Verdad? Que no me gusta decirles empleados o que nos digan empleados, somos colaboradores. Y tenemos las organizaciones informales. Básicamente aquí es porque no hay ese nivel de estructura de mandos, de dirección, órdenes, medios de comunicación ya establecidos, pero se forman por alguna necesidad usual, inesperada. Las cosas se hacen espontáneamente, ¿verdad? Las organizaciones pues tienen cierto nivel de informalidad también adentro. Por ejemplo, cuando espontáneamente un grupo de colaboradores se organiza para hacer la fiesta de fin de año, una salida al fin de semana, etc. Entonces, se organizan de manera informal. Y tenemos las organizaciones según su grado de centralización. Tenemos las que están centralizadas, ¿verdad? Propiamente hay una autoridad que concentra todo el poder y la autoridad en la parte superior. Y la toma de decisiones se delega a mandos inferiores. Esa centralización también genera dependencia. Por ejemplo, tenemos algunos entes gubernamentales, ¿verdad? Que desde arriba se toman decisiones. Por ejemplo, ministerios o el ejército son de este tipo centralizados, ¿verdad? Entonces ustedes verán, tenemos una dirección general, mandos generales, tenemos direcciones administrativas y todo lo que pase aquí abajo, pues la parte superior la tiene que conocer y tomar también ciertas decisiones sobre distribución, sobre ventas, sobre
qué se mueve en marketing, qué no se mueve, si se invierte en algo, si se hacen contrataciones en alguna para algún departamento o no, tiene que pasar por la dirección general. Y tenemos organizaciones descentralizadas, ¿verdad? La toma de decisiones se delega por cadena de mando hasta donde sea posible, ¿verdad? Para no hacer el desgaste a una sola dirección general. Entonces se pueden tomar decisiones estratégicas de acuerdo al mercado en donde estén ubicados o a la zona donde estén ubicados. Por ejemplo, las multinacionales o las franquicias, ¿verdad? Ellas toman sus decisiones en su área de acción. Por ejemplo, bueno, McDonald's Centroamérica o McDonald's América, ¿verdad? Toma sus decisiones analizando el entorno y analizando el ambiente que los rodea. Entonces aquí tenemos un organigrama que ejemplifica muy bien eso. Tenemos una organización centralizada de este lado y una descentralizada. Ustedes verán que la toma de decisiones en la centralizada está arriba del organigrama, pero en la descentralizada, si tiene departamentos regionales, por ejemplo, aquí se van a tomar decisiones sin necesidad de que esta parte de arriba tenga que estar validándolas. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De centralización y descentralización en organizaciones. Aquí, por ejemplo, ustedes han visto, bueno, sí han visto, por ejemplo, la dirección de aguas del MINAE. Antes era una oficina centralizada, todo se movía desde San José y todas las decisiones se tomaban allá. Era muy caótico porque a veces no se tomaban decisiones sin conocer el lugar o el contexto, por ejemplo, de lo que pasaba en Guanacaste o lo que pasaba en Punta Arenas, Limón, etc. Pues ya ahora hay un proceso de descentralización en donde se toman decisiones en unidades administrativas a lo largo del país, divididas en unidades de cuenca o sectores de cuenca. Entonces, pues las decisiones son más adaptadas o tropicalizadas, por decirlo así, a las necesidades de la región como tal. Consulta, ¿una organización formal puede estar descentralizada? ¿Sí o no? ¿Qué piensan, chicos? Yo diría que sí, pero no estoy segura. Okay. Sí, yo opinaría que sí. Pero... sí, de hecho que sí, y vamos a ver que hay combinaciones, no es que una organización que se casa con una estructura definida y listo, sino que hay combinaciones que permiten que sea más ágil y pueda responder más al entorno cambiante y a su nicho de mercado o a sus objetivos estratégicos o la misión que tenga. Entonces sí, efectivamente sí puede estar combinado. Por ejemplo, hay organizaciones que son con fines de lucro, son formales y son centralizadas, ¿verdad? En este caso de lo que son pequeñas empresas, ¿verdad? Donde una sola persona toma las decisiones. Hay un objetivo que es lograr el beneficio o la utilidad, por supuesto. Hay una estructura organizacional formal, que aunque sea básica, pero hay una estructura formal. Y hay una autoridad que suele concentrarse en el dueño de la propiedad. Por ejemplo, puede ser un taller muy bueno, ¿verdad? Un taller que es famoso en la zona, entonces puede ser un ejemplo. O un supermercado local. Tenemos organizaciones que son o pueden ser con fines de lucro, formales y descentralizadas.
Y lo que les decía es el caso de las grandes corporaciones, ¿verdad? Que necesitan tomar decisiones a nivel regional o local y necesitan adaptarse rápidamente a ciertos cambios o condiciones. No es lo mismo hacer marketing, por ejemplo, de una transnacional en el Medio Oriente, que hacer marketing o tomar decisiones en Norteamérica, por ejemplo. Entonces, hay una estructura, por supuesto que hay una utilidad que se busca, pero hay una estructura formal, hay un sistema organizacional también formal, hay oficinas regionales con capacidad de toma de decisiones. Por ejemplo, Pfizer es un ejemplo, Cargill, ¿verdad? Que es una multinacional bastante grande. Sigma Alimentos, que tiene presencia en México y en varios países de Latinoamérica, etc. Hay organizaciones que son sin fines de lucro, son formales y descentralizadas, por ejemplo, ONGs internacionales, ¿verdad? En el caso de, en el caso de WWF, vamos a ver cuál otra ONG grande, Planet Preserve también, o creo que Marviva tiene ¿cómo se llama? Tiene influencia, pero influencia no, actividad en otros países también. Hay organizaciones sin fines de lucro, informales y descentralizadas también. Eso tiene que ver mucho con la idea de un líder de opinión, ¿verdad? Como nos reunimos, hacemos un obsequio, hacemos una cena de Navidad, etcétera. En las mismas familias, ¿verdad? Puede haber ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Para un paseo familiar o algo así. Y tenemos el tema de los organigramas, ¿verdad? Básicamente el organigrama, la función es dar a conocer las diferentes áreas de la empresa, cómo se organiza, cómo se toman las decisiones o hacia quién debo dirigirme para una decisión. Y también no solamente el organigrama es tema de organizaciones tradicionales, también hay modelos para diferentes tipos de organizaciones que no tengan que ser tradicionales. Entonces, tenemos varios tipos de organigramas. Tenemos organigramas verticales, mixtos, de forma horizontal, organizaciones de bloque, circulares, etc. Hay varias formas de representación de los organigramas de las entidades. Y aquí hago una observación. En los trabajos finales, traten de poner los organigramas de esas organizaciones que se les asignaron para que ejemplifiquen, ¿verdad? Cómo es que funcionan y qué tipo de organización son. Ustedes deben indicar, bueno, es una organización línea staff, es una organización formal, descentralizada, etcétera. Eso tiene que estar indicado en los trabajos. Este, por ejemplo, es el organigrama del Ministerio de Salud. Lo hago así chiquitito. Pero como ustedes verán, hay diferenciación, ya sea en la parte política o en la parte gerencial, ¿verdad? Aquí ustedes verán que hay un nivel central donde se toman ciertas decisiones. A un nivel político hay una descentralización a nivel regional donde también se toman decisiones, pero hay autonomía de tomar decisiones aquí, informando por ejemplo, al ministro, ¿verdad? Pero no es que todo dependa del ministro. Y hay ya una organización a un tercer nivel, en el caso del Ministerio de Salud, que es a través de sus áreas rectoras de salud y 82 áreas rectoras de salud, más
los departamentos o entidades adscritas al Ministerio de Salud como Sensinay, como el IAFA, etc. Bueno, y esta es un ejemplo también de un organigrama de lo que es gestión de sistemas comunitarios de agua potable en la isla. Ok, chicos. ¿Alguna consulta, duda, comentario? No, como dicen en legislación, silencio positivo, entonces. Vamos a ver, aquí hay. Ok. Ok, sí, Daniela, el tema de los organigramas lo van a ver en cualquier organización, bueno, en cualquier no, en las organizaciones, en la mayoría de organizaciones en las cuales ustedes vayan a desarrollarse o estén ahorita desarrollándose. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tiene su organigrama. Entonces es bueno saber, bueno, en qué nivel están ustedes, ¿verdad? Y cómo fluye las decisiones y la información en esas organizaciones. Entonces es interesante y es importante. Ok, entonces silencio positivo. Si no hay otra consulta o duda, les voy a... Ajá, adelante. En las internacionales, usted dijo que como que el control se derivaba a las más bajas, o sea, digamos que la organización en general, lo más bajo sería como que cada sucursal tenga su propio orden. Sí, recuerden que en los grandes consorcios o multinacionales hay gerentes regionales, por ejemplo. Me recuerdo cuando al ministro de Salud, un diputado le decía por el tema de la compra de vacunas de Pfizer, ¿por qué no negociaron directamente con el CEO de Pfizer? Y el ministro le decía, es que para eso están los CIO regionales, porque el gerente general de Pfizer no tiene capacidad ni tiempo para atender temas de las regionales. Entonces, las decisiones, cuánto le vendo a un país de vacunas o cómo lo gestiono, recae en ese brazo regional, por ejemplo, Latinoamérica. Y ahí ellos toman sus decisiones. No sé si te respondí. Sí, sí. Sí, es que me dio mucha gracia ahora que me acordé de ese ejemplo. No recuerdo cuál diputado era. Y le insistía, o sea, no tiene sentido. O sea, por eso les digo, para eso están las funciones de una estructura organizacional, ¿verdad? Para no tener que irme a desgastarme buscando una audiencia con el jefe de jefes, si puedo tomar la decisión, ¿verdad? A un nivel un poco más ágil. Entonces, esa es la función también de ese tipo de estructuras. Ok, chicos, entonces, quedamos aquí, voy a subirles un pequeño espacio ahí de reflexión para que comenten y hagan réplicas a sus compañeros. Porfa, hagan al menos una réplica a un compañero de lo que opinen. El tema que voy a abrir por una semana va a ser sobre el tema de COVID-19 y cómo ha afectado el tema de relaciones en organizaciones con teletrabajo, con trabajo a distancia, etcétera. Entonces, ¿cómo ha afectado a las organizaciones en esa interacción? Para que opinen ahí y le comenten también a sus compañeros. Entonces, lo que evalúo es la réplica que le hagan a los compañeros, básicamente. Y nos estaríamos viendo, chicos, el próximo viernes. Dejamos la grabación aquí. Listo.